Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 7 de mayo. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18. ¿Recuerda lo que dijimos hace unos días cuando estudiamos el aprendizaje bíblico? Nuestra tarea al leer cualquier pasaje de la Biblia es recuperar nuestro aprecio por Jesús. Nuestro objetivo es verlo precioso y atractivo. ¿Cómo hacemos para experimentar esto? Hay dos dinámicas que deben darse de forma simultánea, una sobrenatural y una natural. La sobrenatural es la que no podemos controlar. El Espíritu de Dios debe iluminar los ojos de nuestro corazón para que seamos capaces de ver la gloria de Jesús. Ver, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19 y capítulo 3, del versículo 14 al 19. La natural es la que está en nuestras manos. ¿De qué se trata? De aprender a meditar en el valor de su persona, es decir, comenzar a generar el hábito, costumbre, la disciplina de fantasear bíblicamente acerca del carácter de Dios y su obra. Intentemos hacerlo juntos utilizando nuestro texto como ejemplo. ¿Qué sientes cuando una persona te hiere? No sigas leyendo. Medita unos instantes en esta pregunta. ¿Qué emociones experimentas cuando alguien te lastima? ¿Ira? ¿Amargura? ¿Frustración? ¿Deseo de venganza? ¿Rechazo? ¿Desánimo? ¿Desilusión? ¿Impotencia? ¿Deseos de terminar la relación? Cada vez que alguien nos hiere, se disparan un sinnúmero de emociones. La mayoría de estas emociones son sentimientos que se centran en cómo el pecado de esta persona nos afecta. ¿Qué tienen en común estas emociones? Se enfocan en nosotros, en nuestro dolor y en los efectos que la herida ha tenido en nuestro interior. Si lo piensas un momento, en una forma muy real y un tanto humillante, las emociones que sentimos ponen en evidencia que somos frágiles. Dejan al descubierto que somos fáciles de lastimar y rápidos en ser quebrantados. ¿Cuál es el resultado natural de experimentar esta clase de sentimientos? Que cambie nuestro trato hacia quien nos ha herido. Nace la distancia, el resentimiento, la crítica, se apaga el amor, etc. Ahora la pregunta clave. ¿Qué siente Dios cuando yo lo hiero y peco contra Él? ¿Ira? ¿Amargura? ¿Frustración? ¿Deseo de venganza? ¿Rechazo? ¿Desánimo? ¿Desilusión? ¿Impotencia? ¿Deseos de terminar la relación? Una de las verdades con las que más disfruto fantasear en mi mente es que Dios es completamente distinto a mí. Piénsalo unos segundos. Dios nunca tendrá esta clase de sentimientos para contigo. ¿Cómo lo sabemos? Es lo que dice nuestro texto. Meditemos juntos. ¿Qué significa que Dios nunca se acuerda de las heridas que le causamos? ¿Quiere decir que Dios pierde la memoria? ¿Significa que Él borra de su mente lo malo que hacemos? ¿Puede un Dios omnisciente hacer esto? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Antes de que yo te ofrezca una respuesta, medita tú solo en ello. ¿Qué significa la frase nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades? Yo lo expresaría de esta forma. Nunca te voy a tratar como si me hubieras herido. Nunca. No importa lo que hagas. Yo jamás voy a responder en función de lo que tu pecado me ha producido. ¿Por qué? Porque lo he olvidado. Para mí, es como si nunca hubieras hecho nada. ¿Por qué Dios responde de esta forma? Porque Él es distinto a mí. ¿Le duele mi pecado? Claro que sí. ¿Lo lastima? Sin lugar a dudas. ¿Le genera una medida importante de dolor? Por supuesto. ¿Recuerdas que hablamos sobre esto al comienzo del libro? Dios tiene emociones. Ver, por ejemplo, Génesis capítulo 6, del versículo 5 al 8, Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, Ezequiel capítulo 16, del versículo 15 al 43, Jeremías capítulo 31, versículo 20, parte B, Efesios capítulo 4, versículo 30, etc.
a él le duele. Pero a diferencia de los seres humanos, su trato para con nosotros no se ve afectado por su dolor. No hay amargura ni rencor ni deseo de venganza. No hay rechazo ni desánimo ni impotencia. ¿Cómo podemos estar seguros? Sigue leyendo el pasaje. ¿Qué dice el versículo 18? ¿Qué crees que significa? Toma unos segundos para pensarlo. ¿Te animas a parafrasearlo? Parafrasear un versículo es una gran herramienta para estar seguro de que lo has entendido. ¿Quieres leer mi versión? Nunca lo olvides, Nico. Dios no es como tú. Cuando tú lo hieres, jamás tienes que hacer algo para recuperar su amor. Él es distinto a ti. Él no es frágil. Él tolera todos tus golpes con entereza. Y puesto que Él mismo ha dado la vida de su Hijo como ofrenda, toda tu deuda ha sido saldada y no hace falta que jamás te esfuerces por recuperar su amor. Descansa, sé libre de culpa, siente su paz, disfruta de su amor. Para orar y meditar a lo largo del día. La meditación convierte la doctrina en deleite, la teología en sentimiento y la creencia en realidad.